A ver, nos hemos parado a pensar por qué Python. ¿Por qué se ha hecho tan central en el análisis de datos? Ujú. Antes, bueno, se hablaba mucho de eso del problema de los dos lenguajes, ¿no? Sí, total. Que si usabas R o SAS para investigar. Y luego a producción con otra cosa. Exacto, y había que reescribirlo todo, qué sé yo, en Java, en C++, y Python, pues, parece que ha cerrado esa brecha. ¿Pero cómo? Es una muy buena pregunta para empezar, sí. Y mira, para explorarla vamos a usar una referencia que es clave, yo creo. Ajá. Es Python for Data Analysis, la tercera edición, de Wes McKinney. El libro de McKinney, claro. Eso es, un texto fundamental. Y bueno, en parte porque McKinney es el creador original de Pandas. De Pandas, sí. Una biblioteca esencial, hablaremos de ella seguro. Muchísimo. Además, la edición es de 2022, o sea que está muy actualizada. Reciente, ¿sí? O really. Ah, sí. Mm. Por permitir que haya una versión online de acceso abierto, eso facilita un montón el aprendizaje, la verdad. Totalmente. Bien, entonces, el objetivo de esta exploración que hacemos hoy, ¿cuál sería? Pues yo diría que es ofrecer una visión general, pero útil, ¿sabes? Sí, De las herramientas y las bibliotecas esenciales que presenta el libro, sobre todo en las primeras secciones. como una guía rápida para quien empieza o necesita refrescar un poco los fundamentos, ¿no? Exacto. Los fundamentos del ecosistema de Python para datos. Muy bien, pues vamos a desglosarlo. Empecemos por ahí, por el principio. ¿Por qué Python? ¿Por qué específicamente este lenguaje? Pues mira, Python tiene una habilidad casi única para actuar como pegamento. Pegamento. Sí, como que conecta diferentes herramientas, diferentes sistemas. Y eso nos lleva justo a lo que decías antes. Al problema de los dos lenguajes. Exacto. Python te permite usar el mismo entorno, las mismas herramientas, digamos, para investigar, para probar cosas, prototipar Y para construir ya el sistema final. y para construir los sistemas de producción. Elimina muchísima fricción. Ya no tienes que andar traduciendo código o lógica entre, yo qué sé, R y Java, por ejemplo. Claro, eso agiliza todo. Entiendo la ventaja práctica sobre todo para los equipos. Menos traducir, más hacer. Exacto. Pero, a ver, ¿y cómo se compara con otras herramientas que ya estaban ahí? Pienso en R, MATLAB, SAS. Claro. ¿Qué ofrece Python que estas no? A ver, cada una tiene su fuerte, ¿no? R tiene un ecosistema estadístico brutal, muy rico. Sí, eso es verdad. MATLAB es potentísimo en ingeniería, en cálculo numérico. Y SAS, bueno, sigue siendo un estándar en muchas industrias, sobre todo farma, finanzas. Ujú. La gran baza de Python, yo creo, es su flexibilidad. Es un lenguaje de propósito general, No solo para datos. no solo para datos. Y eso, combinado con un conjunto de bibliotecas para datos que es que no para de crecer y de mejorar, Como Pandas, Scikit-learn. esas mismas. Es esa combinación de ser, digamos, bueno en muchas cosas, lo que lo hace tan atractivo hoy en día. Suena bien, sí. Pero siempre hay pedos, ¿no? Se dice que Python no es precisamente el más rápido. Mm, ¿Ese es un problema real cuando manejamos datos? Es verdad. A ver, el código Python puro, como es interpretado, pues sí, suele ser más lento que lenguajes compilados como Java o C++. Claro. Pero ojo, aquí la historia se pone interesante. Han surgido tecnologías de compilación, just in time, JIT, JIT. sí, como la biblioteca Numba, por ejemplo. Ah, Numba, sí, he oído hablar de ella. Pues Numba te permite acelerar partes críticas de tu código Python, las que hacen cálculos numéricos intensivos. ¿Y se acerca a la velocidad de C++ o Java? En esas tareas numéricas sí, puede acercarse bastante. Y lo mejor es que no tienes que salirte de Python, sigues escribiendo en Python. O sea que hay formas de mitigar esa posible lentitud, al menos en los cálculos pesados. Exacto. Vale. ¿Alguna otra letra pequeña? ¿Algo más a tener en cuenta? Pues a veces se menciona el GIL, El GIL, sí, el Global Interpreter Lock. ese mismo. Es un mecanismo interno de CPython, que es la implementación más usada. La estándar, sí. Y puede limitar el paralelismo real. O sea, si tienes varios núcleos en tu procesador y lanzas varios hilos de Python puro, No van realmente en paralelo. no siempre. El GIL puede hacer que solo uno se ejecute a la vez, en código Python puro. Suena un poco técnico, lo sé. Pero la implicación es que no siempre ganas velocidad solo por usar más hilos. Exacto. Pero, y esto es importante, muchas bibliotecas científicas clave, como NumPy, Ajá. están escritas en C o C++.
Y esas sí pueden ejecutar operaciones en paralelo de verdad, saltándose la limitación del Hill para los cálculos gordos. De acuerdo. Entonces, hay limitaciones, sí, pero también hay soluciones o maneras de rodearlas dentro del propio ecosistema Python. Justo. Hablemos de ese ecosistema. ¿Cuáles dirías que son las bibliotecas esenciales? Las que el libro marca como el núcleo para el análisis de datos. El libro destaca varias piezas clave, sí. La base de todo, la piedra angular, es NumPy. Numerical Python. Eso es, proporciona el objeto fundamental para la computación numérica, el end-array. El array multidimensional. Exacto. Piensa en él como un contenedor súper eficiente, optimizado para manejar grandes cantidades de números. Vale. Y si NumPy es la base para los números, ¿dónde entra Pandas? La biblioteca del autor del libro. Pues Pandas se construye justo encima de NumPy. De hecho, McKinney la empezó a crear cuando trabajaba en AQR Capital Management. Ah, mira. Precisamente para manejar datos financieros que son muy tabulares. Y Pandas introduce dos estructuras vitales. La serie, La serie, unidimensional. eso es, como una columna con etiquetas, con un índice. Y el data frame. Y el data frame, bidimensional, la tabla, de cálculo, como quieras llamarlo. Pandas es la herramienta para cargar datos, limpiarlos, transformarlos, analizarlos. Sobre todo si son tabulares. Es el caballo de batalla del día a día. Entendido. Tenemos números con NumPy, tablas con Pandas. Y para verlos, para visualizarlos. Ahí entra Matplotlib. La clásica. La clásica, sí. Es la biblioteca por defecto para crear visualizaciones estáticas en Python. Gráficos de líneas, de barras, histogramas, figuras complejas, personalizadas. Vale. Aunque hay otras bibliotecas más nuevas, como Seaborn o Plotly, Matplotlib sigue siendo fundamental, la base de muchas otras. El libro menciona también IPython y Jupyter. ¿Qué rol juegan aquí? Son herramientas para la interactividad, para explorar. IPython es una consola de Python, pero mejorada, mucho más cómoda. Sí, con autocompletado, historial. Exacto. ¿Y Jupyter? Jupyter lleva eso un paso más allá, con los notebooks, Los notebooks, claro. que son estos documentos web interactivos donde mezclas código que ejecutas ahí mismo, con texto, con ecuaciones. Y con las visualizaciones que generas. Son geniales para explorar y para compartir el análisis. Totalmente. Ideales para el análisis exploratorio y para comunicar los resultados. ¿Vale? ¿Alguna otra pieza que consideres fundamental en este kit de herramientas? Sí, el libro menciona varias más. SciPy, por ejemplo, SciPy. complementa a NumPy. Añade algoritmos más específicos de computación científica, optimización, álgebra lineal más avanzada, procesamiento de señales, estadística. Como una caja de herramientas más especializada sobre la base de NumPy. Exacto. Luego está scikit-learn. El estándar para Machine Learning en Python, ¿no? Sin duda. El estándar de facto. Ofrece herramientas para clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, selección de modelos. Todo muy bien integrado y con una API muy consistente. Muy potente. Y si alguien viene más del mundo de la estadística, más clásica, O de la econometría. para ellos el libro señala Stats Models. Stats Models. Esta biblioteca se centra más en modelos estadísticos, digamos, tradicionales, regresión lineal, modelos lineales generalizados, GLM, análisis de series temporales como ARIMA, ANOVA. Más enfocado a la inferencia estadística, quizá. Sí, y tiene una característica interesante, PATSI. ¿Patsy? Es un framework que te permite definir los modelos usando fórmulas, muy al estilo de cómo se hace en R. Ah, qué bueno. Eso facilita la transición para la gente que viene de R. Muchísimo. Les resulta muy familiar. La verdad es que es un conjunto de herramientas muy, muy completo. Cubre casi todo el espectro. Ahora, me llama la atención, y creo que es importante, que el libro dedica bastante espacio, capítulos enteros de hecho, a los fundamentos de Python, Ujú. antes de meterse de lleno con NumPy o Pandas. ¿Por qué esa base del lenguaje es tan importante? Es que es absolutamente crucial. Mira, la realidad del análisis de datos es que los datos casi nunca vienen listos para usar. Ya, suelen venir sucios. Sucios, desordenados, incompletos, inconsistentes. De todo. Entonces, antes de poder aplicar las funciones superpotentes de Pandas para agregar o modelar, Tienes que limpiar.
tienes que limpiar, tienes que preparar. Y para eso, a menudo, necesitas usar las herramientas básicas de Python. Como manipular texto, listas. Exacto. Manipular cadenas de texto, trabajar con listas, con diccionarios, usar bucles, condicionales. Tener soltura con lo básico de Python te permite coger esos datos brutos y dejarlos listos para que las bibliotecas especializadas, como Pandas, puedan hacer su magia. Tiene toda la lógica. Preparar bien el terreno antes de empezar a construir encima. Justo eso. Podríamos entonces repasar muy brevemente esos conceptos básicos de Python que son más relevantes para alguien que empieza con datos. Los que destaca el libro. Claro que sí. A ver, el libro repasa los tipos de datos más básicos. Números, claro. Enteros int, decimales float. Texto. Texto. Las cadenas, str, booleanos, o sea, verdadero o falso, true, false, y el valor nulo, que en Python es known. Ajá. Un detalle importante sobre las cadenas de texto en Python. Son inmutables. Inmutables. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no puedes cambiar una parte de una cadena existente. Si usas un método como replace para cambiar algo, en realidad no modifica la cadena original. Crea una nueva. Exacto. Crea una cadena nueva con el cambio. Es un detalle a tener en cuenta. Vale. ¿Y las estructuras para guardar varios datos juntos? Ahí están las estructuras de datos principales de Python. Las listas, Listas, que son ordenadas y modificables. eso es, mutables y de longitud variable, súper versátiles. Luego, las tuplas. Tuplas, parecidas pero inmutables. Correcto. No se pueden cambiar una vez creadas. Son útiles para cosas que no deberían alterarse, o como claves en diccionarios a veces. Diccionarios. Los diccionarios, dict, fundamentales en Python, son pares de clave-valor. Como mapas hash. Exacto. Te permiten estructurar datos de forma muy flexible, usando claves personalizadas para acceder a los valores. Muy usados para representar datos semiestructurados como JSON. Y quedan los conjuntos. Los conjuntos set, colecciones de elementos únicos, sin un orden particular. Son súper rápidos para comprobar si un elemento pertenece o no al conjunto y para hacer operaciones típicas de conjuntos. Unión, intersección. Útiles para eliminar duplicados rápidamente, por ejemplo. Muy útiles para eso, sí. Y mencionaste antes algo de comprensiones. Suena muy pitónico. Ah, sí. Las list comprehensions, y también las hay para conjuntos y diccionarios, son una forma muy idiomática, muy de Python, y muy concisa de crear estas estructuras. ¿Un ejemplo rápido? Imagina que tienes una lista de números y quieres una nueva lista con el doble de cada número. En lugar de escribir un bucle for con append y todo eso, Lo haces en una línea. lo haces en una línea. X2 para X en mi lista. Es elegante, es legible una vez que te acostumbras y suele ser más eficiente que un bucle explícito. Práctico, sí. ¿Algo más sobre funciones o control de flujo básico? Bueno, el libro repasa cómo definir tus propias funciones con def, cómo devolver valores con return, la diferencia entre pasar argumentos por posición o por nombre. Argumentos por palabra clave, sí. Eso es, y también introduce las funciones lambda. Las funciones anónimas. Pequeñas funciones de una sola línea, muy útiles para pasarlas como argumento a otras funciones, por ejemplo, para ordenar o filtrar. Ajá. Y, por supuesto, lo básico de control de flujo, los bucles for para recorrer colecciones, listas de diccionarios, etc., y los condicionales if, elif, else para tomar decisiones en el código. Perfecto. Una base sólida para poder luego manejar los datos antes de pasarlos a las bibliotecas más potentes. Exactamente. Ahora sí, volvamos a NumPy. Dijiste que su corazón es el ND-array. ¿Qué lo hace tan eficiente con los números? La clave es una palabra: vectorización. Vectorización. Sí. El ND-array guarda los números en memoria de forma contigua, uno detrás de otro. Y las operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, calcular la raíz cuadrada, el seno, se aplican a todo el array de golpe, No elemento por elemento en Python. no con un bucle lento en Python. Por debajo, NumPy usa código optimizado, escrito en C o Fortran, que opera sobre bloques de datos. Eso evita la sobrecarga del intérprete de Python para cada número, y es órdenes de magnitud más rápido. Entiendo. Es la clave de su rendimiento. ¿Y cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo creamos y accedemos a los datos? Puedes crearlos directamente desde listas o tuplas de Python usando np.array. Vale.
O usar funciones específicas de NumPy, como np.arrange, que es como el range de Python, pero devuelve un array. ¿Y np.0s o np.1s? Exacto, para crear arrays llenos de ceros o unos con una forma específica. La aritmética es súper directa. Mi array 10 multiplica cada elemento por 10. Mi array plus otro array suma elemento a elemento. Siempre que tengan la misma forma, supongo. O formas compatibles gracias a algo llamado broadcasting, que es otro concepto potente de NumPy. Ajá. ¿Y el acceso a los datos? Es parecido a las listas, con corchetes, pero se extiende a múltiples dimensiones. Si tienes un array 2D, puedes hacer mi array 0, 1, para coger el elemento en la fila 0, columna 1. Mencionaste antes una advertencia importante sobre las vistas, views, al seleccionar partes de un array NumPy. ¿Puedes recordarnos eso? Sonaba crucial. De esos datos. No es una copia independiente. No, te da una vista. Es como si miraras los datos originales a través de una ventana, que solo te muestra esa porción. ¿Vale? Lo importante es que si tú modificas los datos que ves a través de esa ventana, por ejemplo, mislice.0, estás cambiando los datos del array original. Ostras, eso es muy diferente a cómo funcionan las listas de Python, que sí suelen crear copias. Exacto. NumPy hace esto por eficiencia, para no andar copiando memoria si no es estrictamente necesario, sobre todo con arrays grandes, pero hay que ser muy consciente de ello. Si necesitas una copia explícita, tienes que pedirla con el método .copy. Entendido. Cuidado con las vistas. Hablaste también de indexación booleana. ¿Cómo va eso? Eso es súper útil para filtrar datos. Puedes crear una condición lógica, por ejemplo, mi array 5. Que te devuelve verdadero o falso para cada elemento. Exacto, te devuelve un array de booleanos, true-false, de la misma forma que el original. Y ahora viene lo bueno. Si usas ese array booleano para indexar el array original, Mi array 5. justo, te devuelve un nuevo array que contiene solo los elementos donde la condición era true. Qué potente para seleccionar. Muy potente. Y también puedes usarlo en el lado izquierdo de una asignación para modificar elementos que cumplen una condición. Por ejemplo, mi array 0 igual a 0. Y pones todos los negativos a 0 de golpe. Exacto. Muy, muy útil. Y las ufuncs que mencionaste son simplemente funciones lápidas de NumPy. Son funciones universales, ufuncs. Son funciones que operan elemento a elemento sobre arrays NumPy de forma muy eficiente porque, como decíamos, están implementadas en C. Y cubren muchas operaciones. Muchísimas. Todas las aritméticas básicas, np.add, np.subtract, trigonométricas, np.sin, np.cos, exponenciales, logarítmicas, np.exp, np.log, comparaciones. Usar estas ufuncs es la base de lo que se llama programación orientada a arrays. Reemplazar bucles de Python por operaciones sobre arrays enteros. Exacto. Esa es la clave de la eficiencia en NumPy y en todo el ecosistema científico de Python. Y para resumir datos dentro de los arrays, calcular medias, sumas. Los arrays NumPy tienen métodos incorporados para las agregaciones más comunes. Min, sum, std, desviación estándar, min, max, etc. Vale. Y algo muy útil es que puedes especificar el eje, axis, sobre el que quieres calcular la agregación. Si tienes una tabla 2D, un array de 2 dimensiones, puedes calcular la suma de cada columna, axis igual a 0, o la suma de cada fila, axis igual a 1. Muy flexible. Vale. Creo que tenemos una buena imagen de NumPy como esa base numérica súper eficiente. Ahora, ¿cómo construye Pandas sobre esto para manejar datos más complejos? Tablas con distintos tipos de datos, con etiquetas. Pues Pandas introduce, como dijimos, sus dos estructuras estrella: series y data frame. Empecemos por la serie. Es como un array NumPy 1D, pero con un añadido fundamental: un índice asociado. El índice. Las etiquetas. Exacto. Ese índice no tiene por qué ser numérico, 0, 1, 2. Pueden ser etiquetas de texto, fechas, lo que necesites para identificar cada dato. Y aquí viene una de las magias y a veces dolores de cabeza de Pandas. A ver.
La alineación automática por índice. Cuando haces operaciones entre dos series, por ejemplo, serie 1 plus serie 2, Pandas no las suma por posición, sino que mira las etiquetas del índice. Alinea los datos que tienen la misma etiqueta. Exacto, suma A con A, B con B. ¿Y qué pasa si una etiqueta está en una serie, pero no en la otra? ¿Da error? No, por defecto. El resultado para esa etiqueta será none. Ah, none, not a number. El valor faltante. Exacto, a menos que tú le digas explícitamente cómo rellenar esos huecos al hacer la operación. Esta alineación es súper potente, pero hay que entenderla bien para evitar resultados inesperados si los índices no coinciden como esperas. Entendido. Potente pero delicado. ¿Y el data frame? La estrella. El data frame es la estructura tabular por excelencia. Puedes pensar en él como un diccionario, donde las claves son los nombres de las columnas y los valores son las series que forman esas columnas. Y todas las series, columnas, comparten el mismo índice, las filas. Justo. Puedes crearlo desde un montón de sitios. Un diccionario de Python, una lista de listas, un array NumPy 2D. Acceder a una columna es muy fácil, como en un diccionario, mi data frame, nombre columna. O con la notación punto a veces, ¿no? Mi data frame, punto nombre columna. Sí, si el nombre de la columna es una palabra válida en Python y no choca con un método del data frame. Es cómodo, pero nombre columna es más seguro y general. Vale. Y para seleccionar filas o trozos de la tabla. Ahí Pandas ofrece dos mecanismos principales y es importante distinguirlos: .lock y .ilock. Lock e ilock. Lock selecciona usando las etiquetas del índice y los nombres de las columnas. Es selección basada en etiquetas. Como mi data frame, punto lock, etiqueta fila, coma, nombre columna. Por ejemplo, En cambio, ilock selecciona usando la posición numérica entera, como en las listas o los arrays de NumPy. Es selección basada en posición. mi dataframe.ilock 0,1 para la primera fila según la columna. Exacto. Entender la diferencia entre lock, etiquetas, e ilock, posición, es fundamental para trabajar bien con data frames. ¿Y añadir columnas nuevas? Es fácil. Muy fácil. Simplemente asignas una serie o una lista o un valor a un nombre de columna nuevo. Mi data frame, columna nueva, igual a valores. Si la columna ya existe, la sobrescribe. Si no, la crea. ¿Qué otras operaciones básicas con data frames destaca el libro al principio para empezar a manejarlos? Añadiendo none si faltan etiquetas o descartando las que sobran. Útil para alinear diferentes data frames. Muy útil. También eliminar filas o columnas con drop. Especificas las etiquetas a borrar y si son filas, axis igual a 0 o columnas, axis igual a 1. Ajá. Y aplicar funciones. También puedes aplicar funciones a los datos con map sobre una serie, elemento a elemento, o con apply sobre un data frame, que puede aplicar una función a cada columna o a cada fila. Para transformaciones más complejas. Exacto. Y, por supuesto, la ordenación. Puedes ordenar por los valores del índice con sort index o por los valores de una o más columnas con sort values. Vale. Y para obtener resúmenes rápidos, estadísticas básicas. Hay métodos descriptivos muy convenientes. El más famoso es .describe, Describe. que te da un resumen estadístico rápido para todas las columnas numéricas. Cuenta, media, desviación estándar, mínimo, máximo y los cuartiles. Muy útil para una primera exploración. Muchísimo. Y luego tienes las agregaciones individuales como .sum, .min, .median, .count, que puedes aplicar a todo el data frame o por ejes, columnas o filas, igual que en NumPy. Y por defecto suelen ignorar los valores none en los cálculos. Lo cual suele ser lo que uno quiere, ¿no? Generalmente sí, aunque puedes controlarlo con el argumento skipNa. Muy bien. Tenemos las estructuras, las operaciones básicas. Pero claro, ¿cómo metemos nuestros datos del mundo real ahí dentro? Supongo que el libro se mete a fondo con la carga de datos desde archivos. Por supuesto, es un paso fundamental y Pandas brilla en esto. Para archivos de texto, sobre todo los CSV, valores separados por comas, o similares, separados por tabuladores, etc., la función pd.readCSV es la navaja suiza. ReadCSV, la más usada, seguro. Sin duda. Tiene muchísimas opciones, puedes decirle cuál es el delimitador, sep, si hay cabecera, header,
Puedes darle tú los nombres de las columnas, names, indicar qué columna usar como índice, index call, cuántas filas saltarte al principio, skip rows, qué valores considerar como none values, Control total. casi total. Y una opción muy importante para archivos enormes que no caben en memoria es chunk size. Chunk size. Le dices que lea el archivo por trozos, chunks, de un tamaño determinado. Te devuelve un iterador y puedes procesar el archivo trozo a trozo. Ah, eso es clave para Big Data, bueno, para datos que no caben en RAM. Fundamental. ¿Y otros formatos comunes? Excel, por ejemplo, que se usa muchísimo. También, con pd.readExcel. Lee tanto los .xls antiguos como los .xslx más nuevos. ¿Necesita algo extra? Puede que necesites instalar alguna biblioteca adicional, como OpenPyXL para .xslx o XLRD para .xls. Pero Pandas te avisa si falta. Puedes decirle que hoja leer o usar la clase Excel File para trabajar con varias hojas de un mismo archivo de forma más eficiente. ¿Qué más cubre el libro? ¿JSON? ¿Web? Sí, cubre JSON con pd.readJSON. También HTML con pd.readHTML. Esta es curiosa. Busca etiquetas table en una página web e intenta convertirlas en data frames. Anda, útil para sacar datos rápidos de una web. A veces funciona sorprendentemente bien. Y también menciona XML, pd.readXML. ¿Y bases de datos? ¿O formatos más binarios, más eficientes? Sí, para bases de datos te conectas usando alguna biblioteca estándar de Python para SQL, como SQL3, Psychopex-C2 para Postgres, etc. Y luego usas pd.readsql o pd.readsqlQuery para ejecutar una consulta y cargar los resultados directamente en un data frame. Integrado con SQL bien. Y para grandes volúmenes, a veces los formatos de texto no son lo más eficiente. Ahí entran formatos binarios. El libro menciona HDF5. HDF5, sí, usado en ciencia. Exacto. Es un formato jerárquico, bueno para almacenar grandes arrays multidimensionales. Pandas puede leer y escribir en HDF5. Read HDF to HDF. Soporta compresión, acceso por partes, es muy potente. Y Pickle, el formato de Python. También lo menciona, Read Pickle to Pickle. Es el formato nativo de serialización de Python. Guarda objetos Python tal cual, incluyendo data frames. Es muy rápido y fácil. Pero Siempre hay un pero con Pickle. hay un pero de seguridad importante. Un archivo Pickle puede contener código ejecutable. Así que nunca cargues un archivo Pickle de una fuente en la que no confíes al 100%. Podría ejecutar código malicioso en tu máquina. Buen aviso. Solo de fuentes totalmente confiables. Exacto. Excelente resumen de la entrada y salida de datos. Ahora, una vez que tenemos los datos cargados en nuestro data frame, viene la famosa preparación, el data wrangling, ¿no? Ujú. Dicen que es donde se va el 80% del tiempo del analista. A veces más. ¿Qué tipo de tareas clave cubre el libro en esta área? Demos un adelanto. Cubre muchísimas cosas, porque es un tema enorme, pero las tareas fundamentales que siempre aparecen son, primero, el manejo de datos faltantes, los NaN. Detectarlos y decidir qué hacer. Exacto, detectarlos con NaT o not NaT, y luego decidir. Los eliminas con drop-na, que te permite borrar filas o columnas enteras si tienen algún NaN, o si todos son NaN, o si superan un umbral. O los rellenas con fill-na. ¿Y con qué los rellenas? Pues puedes rellenarlos con un valor fijo, como 0, con la media o la mediana de la columna, con el valor anterior o el siguiente, method ffill o bfill. Hay muchas estrategias. Vale. Manejo de NaN. ¿Qué más? Transformación de datos. Aquí entra aplicar funciones que tú definas a los datos usando apply o map. Para cálculos personalizados. Eso es, reemplazar valores específicos con replace, muy útil para corregir errores o unificar categorías. Y eliminar duplicados. Fundamental, con duplicated para detectar que filas son duplicadas y drop duplicates para eliminarlas. Otra tarea muy común, sobre todo para modelos, es crear variables dummy. Sí, las variables indicadoras. Si tienes una columna categórica, por ejemplo, país con valores España, Francia, Italia, pd.getDummies te la convierte en varias columnas numéricas, 0 o 1, una para cada categoría. Muy útil para muchos algoritmos de Machine Learning. Imprescindible. Algo sobre manipular texto dentro de Pandas suele ser necesario. Mucho.
Pandas tiene un acceso especial llamado .str para las series que contienen texto. .str. Sí. A través de él puedes aplicar casi todos los métodos de cadena de Python: lower, upper, contains, starts with, replace, slice, de forma vectorizada. Vectorizada, como en NumPy. Sí, se aplica a toda la serie de golpe. Y lo más importante, maneja automáticamente los valores n a n. Normalmente los ignora o devuelve n a n, evitando errores. Es súper potente para limpiar y extraer información de texto. También se integra bien con expresiones regulares. Genial. Mencionaste antes también la indexación jerárquica o multiindex. Es importante para el wrangling. Muchísimo. Tener índices con varios niveles, por ejemplo, país y año como índice de fila, es clave para representar datos más complejos y permite hacer operaciones de agregación, selección y sobre todo reestructuración de datos de forma muy avanzada. Hablando de combinar datos, ¿cómo juntamos distintas tablas? Pandas tiene dos funciones principales para eso: merge y concat. Merge y concat. Merge es como los joins de SQL. Te permite combinar data frames basándose en valores comunes en una o más columnas, las claves, o en los índices. Tienes diferentes tipos de join: inner, outer, left, right. Como en las bases de datos. Exactamente la misma lógica. Y concat sirve para apilar data frames uno encima de otro, si tienen las mismas columnas, o para juntarlos lado a lado, si tienen el mismo índice. Para pegar tablas, básicamente. Eso es, para pegar trozos. Y para cambiar la forma de una tabla. A veces los datos vienen en formato largo y los queremos ancho, o al revés, pivotar. Exacto. Para eso están las funciones de reestructuración o reshaping. Las principales son stack y unstack. Stack y unstack. Stack coge columnas y las apila para que formen parte del índice de filas, haciendo la tabla más larga y estrecha. Unstack hace lo contrario. Coge un nivel del índice de filas y lo desapila para convertirlo en columnas, haciendo la tabla más ancha y corta. Son inversas la una de la otra. Suena potente para reorganizar datos complejos. Lo son. Y luego está pivot y, sobre todo, pivot table. Pivot table, como las tablas dinámicas de Excel. Muy, muy similar. Te permite crear una tabla resumen a partir de tus datos, especificando qué columnas usar para las filas, cuáles para las columnas, qué valores quieres agregar en las celdas, suma, media, cuenta y cómo calcular esa agregación. Es increíblemente útil para explorar y resumir datos. Impresionante la cantidad de herramientas que hay integradas solo en Pandas para manipular datos. A ver, recapitulando un poco todo lo que hemos visto. Uf, ha sido bastante, ¿eh? Ha sido denso, pero creo que útil. Hemos visto cómo Python, de alguna manera, aborda o soluciona ese viejo problema de los dos lenguajes. Sí, unificando el entorno. Luego, el papel crucial de NumPy como base para la computación numérica eficiente, con sus arrays y la vectorización. La piedra angular. Y cómo Pandas, construido sobre NumPy, nos da esas estructuras maravillosas, series y data frames, que facilitan enormemente la manipulación de datos tabulares, la limpieza, la transformación. El caballo de batalla diario. También hemos tocado cómo cargar datos desde múltiples fuentes, y hemos dado un buen repaso a las tareas clave de preparación o wrangling. Lo más común, sí. Entonces, ¿cuál dirías que es la gran conclusión de todo esto? ¿Qué nos llevamos? Pues la conclusión, yo creo, es que este ecosistema de Python para datos, con NumPy y Pandas como pilares fundamentales, pero también con Scikit, Matplotlib, scikit-learn, StatsModels, ofrece una plataforma increíblemente versátil y potente. Versátil y potente. Sí, te permite abordar todo el ciclo de vida del análisis de datos. Desde coger datos brutos, sucios, desordenados, La ingesta y limpieza. pasando por la exploración, la transformación, hasta llegar a análisis complejos, visualización, modelado estadístico, machine learning, y todo dentro de un entorno bastante coherente. Un entorno integrado. Eso es. Y para cerrar, volviendo a esa idea con la que empezamos, la del problema de los dos lenguajes. Si ahora resulta que dominar estas herramientas integradas de Python te permite investigar, prototipar y llevar a producción, todo más o menos en el mismo sitio, Ujú. ¿cómo podría esto cambiar no solo la forma en que trabajamos, el flujo de trabajo, sino quizás, y esto es para pensarlo, las preguntas que nos atrevemos a hacerle a los datos? Interesante. ¿Fomenta una exploración más
más profunda, más iterativa, al no tener esa barrera mental o técnica de tener que traducir luego a otro sistema para producir. ¿Abre nuevas puertas a la curiosidad, quizás? Es una reflexión muy buena, sí. Eliminar esa fricción nos hace más audaces en el análisis. Habría que verlo.